Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Nelly Betancourt y soy terapeuta en una clínica en Brooklyn. Y trabajo con niños, con adolescentes, con familia. Pero creo que mi pasión más grande es trabajar con familias, porque por medio de eso yo he podido ver cómo Dios trabaja en medio de la familia. Y hoy, para este taller, les quiero hablar como que si nosotros estuviéramos tomando un cafecito o un té, para mantener esa conexión. Para hoy, voy a estar hablando sobre sanando la familia. ¿Por qué este tema es tan importante? Es importante porque yo he visto cómo Dios ha trabajado en medio de mi familia. Yo fui nacida y criada en el Evangelio, en una familia de cristianos, pero aún así yo no vi una dinámica saludable, porque cuando había conflicto entre mis papás, la resolución para ellos era lo que ellos sabían, y era que no se hablaban por mucho tiempo o se gritaban, y eso continuó en mi familia con mis hermanos, y fue difícil para empezar a romper esos patrones que no eran saludables. Y por eso yo creo que es tan importante, porque Dios, la primera familia que nosotros vemos en la Biblia es Adán y Eva. Dios, él tenía un propósito por medio de la familia, con crear una familia, ¿verdad? Y en este último año y medio, con esto del coronavirus, yo he visto cómo esto ha afectado a muchas familias. Yo he visto más personas con ansiedad, con depresión, padres que están más frustrados con sus hijos, niños y adolescentes que no se sienten que son entendidos. Y también por medio de esto, porque estaban pasando por mucho tiempo juntos, sin salir de la casa, he visto que cosas que no se hablaba, se empezó a sobresalir en medio de la familia, como trauma, secretos, luchas personales que nosotros tenemos. Y como había tanto tiempo en la casa, eso empezó a salir, y los padres, la familia, los abuelos, ellos no sabían cómo manejar esos conflictos. Y eso como que no dejaba que uno se sentía como con ese apoyo entre familia. Creo que es sumamente importante que nosotros empecemos a hablar de esto, de las cosas difíciles que nosotros encontramos en medio de la familia. Mi meta por medio de esto, de esta noche, es para enseñar a familias cómo sanar juntos, porque la sanidad mental es un esfuerzo colectivo. Creo que muchas veces yo pongo énfasis en la sanidad emocional individual, pero creo que más poderoso de eso es uno poder sanar esas heridas emocionales y esas heridas entre familia. Es sumamente importante que nosotros podemos aguantarle la mano a alguien en la familia y ayudarlo a sobrepasar algo que están pasando. Para empezar, ¿qué fue el diseño original de Dios para familias?
porque ahora en medio del mundo de diferentes culturas y tradiciones y eso, como que nos olvidamos qué fue el plan, el propósito original que Dios estableció al principio del mundo, cuando Él creó a la familia, ¿verdad? Él empezó primero con Adán y después con Eva, y después de ahí ellos empezaron a procrear, ¿verdad? Pero ¿qué fue el plan, el diseño original de Dios para familia? Era para establecer propósito, y nosotros lo podemos ver cuando Dios creó a Adán y le dijo a Adán, tienes que cuidar la tierra, tienes que cuidar los árboles y todo eso, tienes que cuidar los animales. Ahí mismito Dios le dio una misión a Adán, un propósito de cómo llevar a cabo la vida, ¿verdad? Y también por medio de eso, el plan original de Dios era para establecer una comunión no solamente con Dios, pero también con personas, ¿verdad? Establecer esa intimidad. La familia, la creación de la familia por medio de Dios era una fundación de la intimidad relacional, ¿ok? También la familia es el primer reflejo del amor puro, incondicional y santo que conocemos. Debe de ser así. Eso fue el plan original de Dios, ¿verdad? También la familia es un espacio para aprender la comunicación saludable. Es un lugar para aprender cómo resolver problemas. Y también es una comunidad a donde aprendemos a trabajar con otros, ¿verdad? Y la familia también es a donde aprendemos a escuchar a Dios, a reflejar a Dios y también a aplicar y vivir su palabra. El último punto es el primer lugar donde vemos el fundamento para la obra del Señor. Pero el problema fue que ese diseño original de Dios para familias se corrompió cuando el pecado entró en el mundo. Y nosotros podemos ver eso en Génesis capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Pero lo que yo me quiero enfocar es la respuesta de Dios hacia Adán y Eva cuando ellos pecaron. Porque cuando nos enfocamos en eso, porque ya nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que Eva fue tentada por el serpiente y se comió la fruta, se lo dio a Adán y ahí sus ojos fueron abiertos y el pecado entró al mundo y por medio de eso otras cosas entraron, ¿verdad? Enfermedades, el dolor, el sufrimiento, todas esas cosas, ¿verdad? Pero en lo que yo me quiero enfocar es la respuesta de Dios cuando ellos pecaron, para cerrar esa brecha entre el pecado y la restauración. Cuando ellos pecaron, la primera cosa que nosotros vemos en la respuesta de Dios fue que Él vino caminando. En Génesis 3:8, Él vino caminando hacia donde ellos estaban, ¿verdad? Su postura, la postura de Dios reflejaba su corazón para ellos. Él podía venir todo enojado, Él podía venir corriendo porque ellos desobedecieron, ¿verdad? Algo que Dios le había dicho. Pero no, Él vino calmadamente y vino caminando. Eso para mí como que refleja una paz. Así es que un padre debe de responder cuando un hijo hace algo que a lo mejor no debe de hacer, ¿verdad? La segunda cosa que Dios hace en Génesis 3:9 es que Él llamó al hombre.
Muchas veces cuando algo pasa en nuestras relaciones, con nuestra familia, con los hijos, con nuestros padres, lo que sea, nuestra primera reacción no es, ay, déjame llamar a esta persona y déjame arreglarle este asunto. No, más usualmente la respuesta es, la respuesta es, no voy a hablar con esa persona, ya, no lo voy a llamar, estoy enojado, estoy enojada, ellos siempre hacen esto, ¿verdad? Pero lo que Dios hace es que Él llama al hombre. Él llamó a Adán en el jardín, ¿verdad? Todavía había una conexión de comunicación saludable. Y la tercera cosa que Dios hace fue que Él le dio la oportunidad para que ellos compartieran su historia, para que ellos compartieran sus pensamientos, sus miedos, sus sentimientos, para que ellos compartieran su experiencia de algo que había pasado. Dios Él no le habla sobre ellos, Él le da esa oportunidad y lo escucha. Tenemos que tener más poder para poder escuchar a nuestra familia. Y la cuarta cosa que Él hizo fue que Él los disciplinó. En Génesis 3, 16 al 19. En el amor hay corrección. Tiene que haber corrección, ¿verdad? Pero la diferencia es que Él no lo castigó. Hay una gran diferencia entre el castigo y la disciplina. En Proverbio 3:12 dice que Dios disciplina a ellos que Él ama, ¿verdad? Y voy a tocar un poco más en eso más tarde. Y la última cosa que Dios hizo cuando ellos pecaron fue que los vistió. Él le hizo una ropa, ¿verdad? Y nosotros podemos ver eso en Génesis 3:21. Dios atendió sus necesidades, incluso después de todo, esto demostró el poder de la gracia. La gracia de Dios, nosotros no merecemos esa gracia, pero aún en medio de eso, de esa desobediencia, Dios vio esa necesidad y le dio ropa, ¿verdad? Él vino caminando, Él llamó al hombre, le dio la oportunidad para compartir su historia, sus sentimientos, sus pensamientos, los disciplinó y los vistió. Ahora quiero hablar del sistema familiar. El sistema familiar se compone de diferentes partes. Estas partes son un reflejo de lo que vemos en la respuesta de Dios a sus hijos en el jardín del Edén, ¿verdad? Y estas partes en que yo me quiero enfocar son 6 diferentes partes. La primera es disciplina versus castigo. La segunda, manejo de conflictos. El tercero, patrones de comunicación saludable versus no saludable. El cuarto, rompiendo patrones generacionales. El quinto, afrontando el trauma, el pecado y las luchas en la familia. Y la última, el perdón, que yo creo que es lo más importante. La primera cosa, la diferencia entre la disciplina y el castigo. La disciplina pone énfasis en el comportamiento y no en el carácter. La disciplina dice que lo que hiciste estuvo mal, así que debemos que corregirlo con amor. Pero el castigo pone énfasis en el carácter y no en el comportamiento. Déjame explicar. El castigo dice que tú eres malo por lo que hiciste, así que necesitamos castigarte para que puedas actuar mejor. Y eso no está bien, porque cuando alguien hace algo malo, eso no dice que
es la identidad de esa persona. Tenemos que romper esa conexión, porque cuando alguien hace algo malo, es solamente que hacen algo malo. Hay una diferencia. So, tenemos que bregar con el comportamiento, ¿verdad? La segunda parte del sistema de la familia es el manejo de conflictos. Pero antes de continuar, quiero que haga una pausa ahora mismo, a donde esté, y reflexione por un momento sobre estas preguntas. ¿Cómo se manejó el conflicto en su familia de crianza? ¿Cómo respondieron sus padres a los conflictos? ¿Cómo está afectando sus relaciones ahora? Es eso de lo que tú viste cuando en tu niñez, en tu infancia, ¿verdad? ¿Cómo eso te está afectando en tus relaciones ahora? La forma en que se manejó el conflicto en tu crianza se manifestará más adelante en tu vida. Y le voy a explicar. Hay diferentes maneras en cual la gente usualmente reacciona a un conflicto. Hay un terapeuta que él se especializa en matrimonios y familia. El nombre de él es Gottman. Y él identificó 4 diferentes maneras en cuales familias, esposo, esposa, que ellos reaccionan a conflicto. La primera cosa es el criticismo. Y esto es cuando uno ataca el carácter de la otra persona cuando hay conflicto. La segunda es el desprecio. Y esto es cuando uno le falta el respeto y menosprecia a los demás cuando hay conflicto. La tercera es tener una actitud defensiva. Y esto es cuando uno trata de protegerse a sí mismo y culpar a los demás, ¿verdad? Y la cuarta es cuando uno se cierra. Esto es cuando uno trata de evitar los conflictos, hay falta de comunicación y uno se cierra uno mismo. Ahora que yo he hablado sobre esto, pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿cómo yo manejo los conflictos? ¿Qué es mi reacción cuando pasa un conflicto en mi vida con una persona en mi familia? ¿Deja de llamarlo? ¿Deja de pasar tiempo con ellos? ¿Le gritan? ¿Qué es tu reacción? Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque yo creo que por medio de la honestidad Dios puede trabajar, porque si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, Dios no puede sanar esas áreas que Él necesita sanar. La próxima cosa entre el sistema de familia son patrones de comunicación saludables versus no saludables. Ahora le voy a decir la diferencia. La comunicación saludable genera la confianza, la seguridad, la conexión, la transparencia, la vulnerabilidad, el crecimiento, la honestidad, la unidad, la resolución de problemas y el apoyo. Pero la comunicación que no es saludable genera división, rabia, enojo, malentendido, no sentirse escuchado, estar a la defensiva, cerrarse, orgullo, insultas, culparle a otros y más dolor. Tenemos que escoger cómo comunicarnos cuando hay un conflicto. Y esto nos trae a la próxima cosa del sistema familiar. Rompiendo patrones generacionales.
Los patrones generacionales son ciclos continuos que se han transmitido a lo largo de generaciones que se pueden ver a través de comportamientos negativos, acciones, comunicación que no es saludable y reacciones emocionales que afectan la dinámica familiar de maneras negativas. A menudo ni siquiera, algunas veces ni somos conscientes de estos patrones porque continúan en la familia. Pero tenemos que desarrollar esa conciencia de identificar, espérate, esto no es normal, porque lo que está pasando en familia es que estamos normalizando estas cosas, estos patrones que no son saludables. Y tenemos que criar a las generaciones de mañana para que ellos sean saludables, para que ellos sepan cómo tener esas relaciones saludables con otra persona, ¿verdad? La próxima cosa, afrontando el trauma, el pecado y las luchas en la familia. Históricamente, cuando alguien en la familia revela algo traumático que le ha sucedido, o una lucha o un pecado que están atravesando, la respuesta que yo he visto trabajando con familia y aún en mi familia también, la respuesta es esconderlo, condenar a esa persona, culparlo o actuar como que si no se acabara de revelar, ¿verdad? Pero nosotros debemos de hacerlo mejor. Que si alguien viene a donde ti y te dice que cuando yo era niña esto me pasó, en vez de tratar de esconderlo, en vez de condenar a esa persona, abre la puerta de comunicación para empezar a sanar juntos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque Dios nos creó a nosotros para tener relación con otra persona, para tener esa relación, ¿verdad? Con otra persona, para tener esa conexión con otra persona. Pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo de comunicación, de abrir esa puerta, de poder tener esas conversaciones difíciles y afrontar esos problemas, esos conflictos juntos. Y la última cosa del sistema familiar es el perdón. Padres y madres, está bien pedirle disculpa a sus hijos. Esto les enseña a pedir perdón y también a perdonar. El perdón es la esencia de la relación. Fue el perdón de nuestros pecados por Jesucristo que creó un camino para que encontráramos a Dios. Tenemos que normalizar el perdón en la familia. Tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos cómo perdonar por medio de perdonarlo unos a los otros. Y ahora quiero hablar sobre una cosa más práctica, algunas herramientas para sanar a la familia. Cuando hay un conflicto, concéntrese, vamos a decir, hay un conflicto entre tú y un hermano, una hermana, lo que sea. Concéntrese en el problema o la situación cuando está pasando por un conflicto para evitar menospreciar, culpar o herir a la otra persona con sus palabras o acciones. Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros vemos a esa persona como que si fueran el problema, pero eso no es correcto. El problema es el problema y esa persona es una persona y tenemos que trabajar juntos para afrontar ese conflicto. Nuestra familia no son nuestros enemigos. Bueno, esa es la esperanza, ¿verdad? El enemigo es su enemigo, ¿verdad? La próxima cosa, identifica cómo tú estás respondiendo al conflicto. Comprenda por qué,
y escoja lo que es mejor. Por ejemplo, no use palabras como, o frases, no use frases como, ay, tú nunca haces eso, o tú siempre haces eso. Eso no está bien. Eso no está bien. Y también utilice el yo para expresar tus pensamientos y tus sentimientos. Por ejemplo, tú puedes decir, yo me siento así cuando tú haces esto. No diga, tú me haces sentir así cuando tú haces esto. No. Tenemos que eliminar esa frase. Tenemos que evitar usar palabras que culpan a la otra persona. La próxima cosa. Tenemos que crear un espacio que genera comunicación saludable y cierra la diferencia por medio de escuchar, ser curioso y hacer preguntas, establecer límites personales saludables por medio de identificar lo que necesita en una relación, ser sabio en escoger palabras que son buenas y trabajar juntos hacia una meta común. Eso es sumamente importante. Porque aún en matrimonio, ¿verdad? Nosotros vemos que el esposo y la esposa, cuando hay un conflicto, la manera en que empiezan a manejar ese conflicto es que se van en contra del otro. Y no debe de ser así. Deben de unirse para afrontar el conflicto, el problema, la situación juntos. La próxima cosa. Perdona y pide perdón. Tenemos que normalizar eso. Tenemos que normalizarlo. Y la próxima, cuando estén afrontando un trauma, un pecado, alguna lucha en la familia, tenemos que hacerlo mejor. Debemos de responder de la manera que Dios lo hizo con Adán y con Eva. Por ejemplo, si alguien en tu familia viene a donde ti y te dice, wow, cuando yo tenía 8 o 10 años yo fui abusada sexualmente, su respuesta no debe ser, ay, no, eso no pasó, yo no te creo, no sé, y de no tratar de hablar de eso. Su respuesta debe de ser, déjame aprender de cómo Dios respondió cuando Adán y Eva pasaron por eso en el jardín, ¿verdad? Debemos de venir con calma, debemos de hacer preguntas como hizo Dios, permitir a esa persona que comparte su historia, sus sentimientos. Y si es un problema de pecado o lo que sea, de una situación así, disciplinar con amor y atender las necesidades de esa persona. Tenemos que tener esa clase de compasión, de gracia, para escoger la mejor respuesta. Y ahora para terminar. El corazón de Dios es para reconstruir las familias a su diseño original. Pero la reconstrucción requiere conciencia de ti mismo, identificación de lo que no está funcionando, esfuerzo para elegir lo que es mejor y un cambio profundo. Simplemente tenemos que estar disponibles para hacer el trabajo de empezar a romper esos patrones generacionales. Tenemos que hacer el trabajo. Si tienes que ir a terapia, si tienes que empezar a identificar qué es tu papel en el conflicto, si tienes que empezar a responder en maneras diferentes, tenemos que estar disponibles a hacer eso. Y para darle un poco de exhortación, en Marcos 3, 1 al 6, Jesús restaura la mano de un hombre que estaba reseca, ¿verdad? Y todo lo que el hombre tenía que hacer
era responder a la voz de Dios. Eso fue lo único. Jesús lo llamó, Él vino al frente y Él lo sanó. Pero te tienes que hacer esta pregunta. ¿Estás dispuesto a responder a la voz de Dios? Cuando Dios te llama y te dice, lo que hiciste anoche con tu esposo, que le respondiste con mala actitud, tienes que cambiar eso. ¿Está disponible a responder a la voz de Dios y decir, ok, lo voy a hacer? Porque cuando responde, Dios no deja las cosas a media. Él está en el negocio de la restauración completa. La Biblia dice en Marcos 3, dice que Dios restauró la mano de este Señor completamente, y también Él quiere hacer esto para nuestra familia. En Lucas 10:19, Jesús hablando, yo creo que es uno de los versos más poderosos en la Biblia, porque Él le dice que Dios le ha dado a ellos, a los discípulos, toda autoridad, no un poco de autoridad, toda autoridad para superar el poder del enemigo, ¿verdad? Yo te digo a ti hoy, Dios te ha dado plena autoridad para superar los patrones generacionales que han plagado a tu familia por muchos años. Él ya te ha dado esa autoridad, pero tú tienes que escogerlo. Y todo lo que Dios necesita es una persona en la familia, una persona que diga, sí, Señor, aquí estoy disponible, voy a hacer el trabajo. En Romanos 8:11, para dejarle con esto, yo creo que en tu ADN espiritual, tú tienes el poder de superar. Porque si el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo está dentro de ti, entonces ya tú tienes todo lo que tú necesitas, ya está equipado para afrontar, para confrontar, para empezar a romper las barreras, a empezar a afrontar todo lo que está en tu familia de esos patrones negativos. Tú tienes el poder del Espíritu Santo para declarar vida y vida en abundancia, para usar sabiduría, para cambiar patrones y también para sanar tu línea familiar. Pero tu proximidad a Jesús determina tu acceso al poder del Espíritu Santo para reconocer tu papel en cualquier conflicto y comenzar a sanar dentro de la familia. Tienes que ir a donde Dios, tienes que abrir tu Biblia, tienes que orar, porque por medio de eso Dios te da el acceso del poder del Espíritu Santo para poder hacer las cosas que yo he hablado, que cuando que cuando alguien en tu familia te diga algo que te ofende, ¿verdad? Que tu respuesta no sea como la de antes, que empieza a gritar o deja de hablarle a esa persona, pero que sea una respuesta de amor, una respuesta donde tú puedes ir a donde esa persona y decirle, mira, lo que yo me sentí un poco mal por lo que dijiste, ¿podemos hablar de eso? Y por medio de eso pueden abrir la puerta de conexión, de relación y de amor. Y con esto les dejo. Familia, amigos, vamos a sanar juntos, pero tenemos que estar disponibles a hacer el trabajo. Espero que este taller ha sido de bendición. Voy a poner mi correo electrónico, que si quieren me pueden contactar, y estaré orando por ustedes. Que Dios les bendiga.